la gente por lo general habla de pecado, habla del pecado personal. Entonces habla de una acción que alguien cometió en contra de. Pero la Biblia es más amplia en el tema del pecado y no solo habla de pecado personal, sino que también habla de el pecado de naturaleza, y aquí nos vamos a detener un poquito mientras que hablamos de pecado, pero también habla acerca del pecado imputado y habla de estar bajo el dominio de Satanás y por eso cometer ciertas cosas. ¿Se acuerdan como el endemoniado gadareno? Que él hacía lo que él no quería porque los demonios habían tomado posesión de él. Y la gente piensa que el pecado es una falta contra los 10 mandamientos o contra algunas otras ordenanzas dadas por Dios, y en cierto sentido es verdad, pero ese pensamiento es muy limitado acerca de lo que verdaderamente es el pecado. El pecado es más que solamente de hacer algo contra los 10 mandamientos o contra algunos mandatos de Dios, ¿listo? Y por eso la importancia de lo que vimos la semana pasada, que somos un espíritu, que tenemos un alma y que vivimos en un cuerpo. Y la Biblia dice que la unción rompe el yugo, y la palabra yugo es enseñanza, escuche bien. Y si usted tiene una mala enseñanza, siempre va a tener un yugo. Siempre le va a faltar el centavo para el peso, pero si usted tiene una buena enseñanza y esa enseñanza es guiada por el Espíritu, dice la Biblia que la enseñanza que es guiada por el Espíritu y tiene el peso de la gloria de Dios, esa enseñanza rompe el yugo. Entonces vos vas a empezar a vivir una vida en victoria. Jesús lo dijo de esta manera. Jesús dijo que el buen árbol, ojo, no bueno por lo externo, sino por lo interno, por la raíz, da buen fruto. Pero el mal árbol, o sea, el que tiene mala raíz, aunque externamente se vea bien, va a dar mal fruto. ¿Y qué pasa con la cuestión de pecado? Que nosotros siempre estamos atacando el pecado, la parte externa, la acción. Pero cuando la gente comete un pecado, no hay que enfocarse en lo externo, porque el problema es lo externo solo es una manifestación de la raíz. Si usted mira un árbol y está seco y no tiene fruto, ese árbol tiene un problema de raíz. Pero si usted ve un árbol frondoso, lindo y con fruto, ese árbol tiene una buena raíz. Entonces cuando la gente peca, no hay que escandalizarse tanto con lo externo, sino que hay que entrar a ver qué hay allí adentro que no está bien, qué no se entendió, qué no se aprendió o qué nos ha sido revelado por parte de Dios. Yo le doy un ejemplo. Si usted va a un restaurante X y la comida se malogró y la gente que comió esa comida se intoxicó, una pregunta: ¿cuál es el remedio? ¿Cerrar el restaurante? ¿Quitar la comida? No, ir a mirar qué era lo que tenía esa comida. La raíz de qué fue lo que trajo la enfermedad. Si fue la carne, si fue los vegetales, si fue un condimento. Hay que ver qué fue lo que enfermó a la gente. Y más cuando pasa en varios lugares, con embutidos, con salchichas, con lo que sea, hay que siempre buscar la raíz, porque la raíz nos va a dar la respuesta al problema. Y eso es lo que pasa con el pecado, que muchas veces queremos atender un cáncer con 2 aspirinas. Entonces solamente es, pórtese bien, no haga eso, ay, trate de dejarlo. No se puede dejar de pecar hasta que vos no entendás que tu naturaleza ha sido cambiada. Hasta que no entendás que tenés una nueva raíz. Pero para eso hay que renovar la mente con la palabra. Hay que estar leyendo la palabra. Mire, toda persona que va a una iglesia y no renueva la mente con la palabra es una persona problemática. Y de esos estamos llenos en las iglesias. Qué gente para gustarle el lío. Qué gente para gustarle problema. Y hay algunos que son problemáticos. Ya hicieron el tour por las 30,000 iglesias de Buenos Aires y todavía están buscando iglesia. Porque a toda iglesia que va arman un lío. ¿Y sabes por qué arman un lío? Porque hay gente almática, gente carnal.
Pero cuando renuevas, yo fui alguna vez problemático. ¿Cuántos fueron problemáticos? No digan amén, pero ustedes fueron problemáticos. ¿Sí? Pero ¿sabes algo? Cuando renuevas la mente con la palabra y entras a vivir una vida del Espíritu, dejas de ser un problema. Y dejas de ser problemático. Hay gente que nada le gusta. Ni él mismo se gusta. Pobrecito. ¿Sabe? La clave es renovar la mente por medio de la palabra. Eso dice Romanos 12:2. Acuérdense que le hablé de la palabra metamorfo o metamorfosis. La clave es cambiar mi manera de pensar, cambiar mi cultura, cambiar esas cosas de mi crianza que no me sirven, esas cosas que limitan mi vida y traer lo que la palabra de Dios dice. Mire, la gente no entiende muchas veces ni lo que es nuevo nacimiento ni lo que es ser cristiano. Porque usted le pregunta a alguien, ¿él es cristiano? Y mire la respuesta. Ay, yo creo que sí porque va a la iglesia. Ay, yo creo que sí porque se porta bien. Ay, yo creo que sí porque yo lo veo que cuando es el momento del diezmo pasa y pone el sobre. Yo creo que sí porque como que no hace muchas macanas. No, yo creo que sí porque es buen hijo. No. Cuando vos crees que alguien es cristiano por lo bueno, vos no entendiste que es el nuevo nacimiento. Alguien no es cristiano porque va a la iglesia. Hay mucha gente que viene a la iglesia y no es cristiano. Alguien no es cristiano porque se porta bien. Hay gente que no es cristiana y se porta bien. Uno es cristiano, o cuando te hagan la pregunta, ¿él es cristiano o vos sos cristiano? Que la verdad es que yo no sé quién es cristiano. Yo puedo saber solamente si yo soy cristiano. Lo único que me define como cristiano es porque he aceptado a Jesús en mi corazón, he nacido de nuevo y ahora tengo una nueva naturaleza. Cuando eso está claro en mi vida, soy cristiano. Eso es bueno, o sea, el pecado no lo agarró de sorpresa. Por eso cuando Jesús va a morir en la cruz, le dice, no, Señor, no muera. Y él dijo, no, tengo que morir. ¿Por qué? Porque hay que solucionar este lío tan terrible. Ojo, porque el pecado es un lío terrible. La gente no entiende lo horrible que es contra Dios el pecado y contra sí mismo. Pero el pecado es lo que tiene este mundo tan loco y lo vamos a ver más adelante. Pero Jesús dijo, no, es necesario que yo muera, que yo dé mi vida para arreglar el lío que Satanás y Adán y Eva trajeron a la humanidad. Qué tremendo nuestro Señor. Y vaya conmigo a Ezequiel 28. Y aquí en Ezequiel 28 habla del rey de Tiro y habla de Fenicia. Y es tremendo cuando uno ve la definición de lo que es Fenicia y de lo que es Tiro. Mire lo que es Fenicia. Dice águila, gran ave de rapiña. Los fenicios eran un pueblo de mercaderes, de comercio internacional. Fueron los fundadores del comercio internacional. Por eso en el libro de la Odisea dice, y yo vi venir a los fenicios con sus comercio, con sus cosas. Ellos eran ¿qué? Comerciantes, no olvide. Y Tiro, mire lo que significa Tiro. Significa pedernal, o sea, duro, hostil, como un cuchillo afilado. Se lo voy a resumir al día de hoy. Algo muy político, muy sutil. ¿Usted no ve los políticos como se dan vuelta como los panqueques? Hoy dicen no al aborto. Mañana dicen, ay sí, porque el fondo nos prestó una platita, entonces hay que decir que sí. Pero usted no nos había dicho que no, sí, pero es que ahora me dijeron que tenía que votar sí. O sea, sus principios, sus valores, se voltean, cambian. El mejor postor manda. Vea, Fenicia y Tiro, política y comercio. Ezequiel 28:11 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mire cómo era Satanás tremendo. Lo primero, él tenía una perfección sin paralelo. Hay gente que piensa que el diablo era cualquier poroto. No, era el arcángel, el querubín mejor diseñado por Dios. Tenía una perfección sin paralelo. Era lleno de sabiduría. Ojo, porque eso es importante. ¿Lleno de qué? De sabiduría. Tercero, acabado de hermosura. Hollywood. Sí. Palermo Soho, ahí donde están todos los canales. Toda hermosura. Vestimenta sin comparación. O sea, la vestimenta
vestimenta del diablo, que Giorgio Armani, ni que no sé qué, ni que Carolina, nada, era lo mejor. Y quinto, tenía una función sin par, o sea, no había nadie más que él después de Dios. Tremendo, ¿no? O sea, esto es todo lo que dice Colosenses 2 acerca de la sabiduría del mundo. Y Colosenses 1:26 dice que los griegos buscaban sabiduría y los judíos buscaban señales. Por eso Pablo, escuche bien, Pablo nos manda a algo en Colosenses. Pablo dice, no busquen la sabiduría del mundo. No busquen la sabiduría terrenal, sino busquen la sabiduría espiritual para que puedan conocer a Dios, para que puedan entender a Dios. Porque el problema de la gente es que la gente quiere entender todo de Dios. ¿Sabes algo? Te vas a volver loco, te lo dice una persona que fue atea. A Dios no se puede entender, a Dios hay que creerle. Y segundo, los judíos pedían señales. ¿Y qué es lo que la gente hoy hace en las iglesias? Mire, la gente sigue con el mismo engaño del diablo. No entiendo, no creo. No, si no me hace el milagro no vuelvo. Entonces la gente busca a Dios es porque le demuestre. Y Dios no le demuestra a todo mundo. Entonces, para que la doctrina de los griegos y la de los judíos sea acabada y nosotros vivamos una vida del Espíritu, tenemos que adquirir la sabiduría espiritual. Entonces no seguimos a Dios por conocimiento, no seguimos a Dios por lo que nos dé, seguimos a Dios por lo que Él es. Mire que hoy en día el mundo, la cultura busca qué hermosura. Usted ve los programas de televisión, puro chisme y puro carne. Se divorció de esta, se recasó con este con el otro, todos contra todos, Sodoma y Gomorra. Todo, vea televisión después, ojalá que no vea, ¿no? Pero después de las 18 todo es chisme. ¿Por qué? Porque también en Fenicia, ojo, empezaron los grandes prostíbulos. Las mujeres de Fenicia vendían sus cuerpos y también traían ofrendas a sus dioses. Y si algo en Argentina estamos atados, es a la parte sexual, en todas las áreas. En la prensa, en la radio, en todo usted ve algo, todo es sensual o sexual. Una de dos. Y tenemos que tener cuidado porque ese es el mover del mundo. Vaya conmigo al versículo 13 de Ezequiel 28. Ezequiel 28:13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, zafiro, camburclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamborines y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mire que es tremendo lo que dice aquí Ezequiel 28, versículo 13. Y lo que es tremendo, dice el Edén. Ojo la definición de Edén: lugar placentero, lugar delicioso, de delicia. Y la palabra huerto y Edén es el lugar de adoración sin igual, hermosura, presencia y dulzura. Entonces, si el creyente promedio entiende que cuando nosotros adoramos, porque aquí cada piedra de estas que habla en Ezequiel se refiere a la adoración. Si el creyente entiende que nosotros adoramos en el Espíritu, entonces cuando adoramos estamos en la presencia. O sea, escuche bien, estamos en la hermosura, estamos en la dulzura, estamos en el mejor lugar que pudiéramos estar en el mundo. O sea, qué pecado ni qué pecado, qué problema ni qué problema, qué crisis ni qué crisis. Cuando usted de verdad está adorando en el Espíritu, usted está en la hermosura, en la dulzura, en la presencia.
sea, usted está wow. Por eso cuando usted adora en el Espíritu, usted sale de aquí transformado. Pero cuando usted, uno hay veces ve a la gente en la adoración ahí. Ese está en la inmunda, no está en la dulzura. Mire que aquí está hablando, todo está en pasado. Este conoció el lugar de la presencia. Aquí habla de alguien que tenía una hermosura, una perfección, una posición. Era un adorador. Por eso es que el diablo trabaja con la música. Tuvimos un retiro con los líderes del grupo Conexión de Prejo. Y ellos me decían, pastor, ¿usted por qué dejó de escuchar música que no era cristiana? Entonces yo le dije, simplemente porque no hacía bien a mi espíritu. Porque como yo entiendo esto desde joven, me lo enseñaron, lo que les estoy enseñando hoy, que el diablo era el que dirigía la adoración y que el diablo manipula por medio de la música, pues yo no le voy a dar lugar al diablo. Por eso es que el diablo trabaja con la música. Un creyente es un adorador cuando camina en la santidad de Dios. Pero también un no creyente es un adorador. Porque si usted no adora a Dios, adora al diablo. Por ejemplo, en un concierto de cualquier clase de música que no sea cristiana, ¿quién se adora? Al diablo. Porque el diablo quería siempre, lo vamos a ver más adelante, Entonces cuando la gente está cantando, ay, pero pastor, si es, no sé, este grupo que es buenísimo, argentino, uy, pastor, no sea legalista. No, es que un concierto es un sistema de adoración. Por eso la música tiene la capacidad de embrujar. ¿Usted no le ha pasado que usted va por un lugar y suena chispún, chispún y empieza usted chispún, chispún, pum, 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 pum? Usted le dice, quieto, pum, pum. Y si está y usted le dice a la pierna quieta y la pierna dice ¿por qué? Porque la música tiene esa facilidad, porque el enemigo la usa para alejar a la gente y que la gente le adore. Porque entre más lejos está la gente de Dios, más le adora a Él. ¿Usted por qué cree que nuestros hijos, vea, a mí me aterran los niños? Mis hijos se aprenden una canción en 3, 2, 1. En inglés, en español, en chino. Pero va a llegarles que se aprendan un versículo bíblico. Ay. ¿Por qué? Porque la música tiene esa facilidad de trabajar con nuestras emociones y con nuestra mente. La música es cultural, dependiendo del sector. Algunos ritmos fueron diseñados directamente desde las tinieblas. Por ejemplo, usted mire a alguien cuando escucha un tango, ¿cómo se pone? Triste. ¿Sí o no? Un bolero lo pone. Si tiene pareja, tiene esposa, lo pone contento. Ay, cariño. Pero si lo echaron, lo abandonaron. O sea, la música tiene su cosa allí. Y tenemos que tener cuidado porque ya sabemos quién la maneja. Por eso no podemos traer todos los ritmos del mundo a la iglesia. La mayoría sí. Pero vuelvo a decir, hay música que ha sido creada directamente desde las tinieblas, que no debe estar en la iglesia. Hay ritmos que no deben estar. No es que seamos legalistas, es simple sabiduría. Es entender quién la maneja. Y el que la maneja es el diablo, si la usamos mal. Mira la función de él, versículo 14 del diablo en Ezequiel 28. Dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Primero, ¿qué hacía el diablo? Custodiaba la santidad y la majestad de Dios. Trabajo tremendo. Segundo, tenía relación con el trono de Dios. O sea, él no hablaba con tercero, él tenía relación directamente con Dios. Tercero, estaba con la presencia de Dios mismo. O sea, en pocas palabras, esto es adoración absolutamente. O sea, el tipo era un capo. Por eso Martín Lutero dijo lo siguiente, dime qué cantas y te diré en qué crees. Satanás expresaba la santidad y majestad de Dios.
La canción expresa lo que creemos. La adoración es intimidad. Y ojo, el Espíritu Santo es muy celoso de la gloria de Dios. Y algo que quiero que escriban en mayúscula y lo tengan presente siempre en su mente, en su corazón. La adoración es un privilegio de los hijos de Dios. Cuando nosotros adoramos tenemos un privilegio que no tiene todo el mundo. Todo ser humano, les dije, es un adorador. Pero cuando no naces de nuevo, no podés adorar a Dios. Porque a Dios lo adoramos desde el Espíritu. Ezequiel 28:15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Subraye eso. No te olvides, Él fue creado. Pero en el versículo 15, la parte B nos revela el origen del pecado de Satanás en toda la Biblia. Dice: hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué quería Satanás? Él quería la adoración. Y aquí hay algo importante que le voy a decir. El orgullo es la raíz de la caída del diablo. Pero el orgullo es la raíz de la caída del hombre. Y el orgullo es lo que hace que el hombre siga cayendo. Mire, Satanás tenía comunión, intimidad con Dios. Entonces el mundo y el diablo atacan y dicen: no, eso es puro cuento, la vida es para vivirla. Porque no hay cosa más hermosa que dos creyentes lleguen al matrimonio vírgenes. No hay cosa más hermosa que el esposo y la esposa guarden su matrimonio. Que tengan intimidad, que tengan comunión. En Proverbios 16:18 dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. O sea, la altivez de espíritu. Cuando creo que yo soy la última Coca-Cola del desierto. Cuando me creo la última papa del mercado central. Cuando me creo la última tira de asado de la Argentina. Así, cuando yo me creo la crème de la crème, listo para caer. O sea, cuando usted es orgulloso, míreme aquí. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito ir a una iglesia. Yo no necesito congregarme. Yo no necesito leer tanto la Biblia. Yo no necesito ir a un fin de con Dios. Yo no necesito hacer una academia de obreros. Yo no necesito entrar a cebar. Yo lo que necesito es guita. Ahí usted está ya listo en el trampolín. Pa hueco. A la caída. Porque cuando el hombre cree que él puede solo afrontar esta vida, ya tiene la naturaleza de Satanás, orgullo. Por eso yo les decía la semana pasada, pregúnteme cuántas veces he faltado a la iglesia desde hace 20 años. Y le voy a contestar, creo que con mi mano las puedo contar. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo de ir a la iglesia, tengo la naturaleza de orgullo. Porque es que venir a la iglesia no es una opción, es un deber y una responsabilidad para conmigo y los que me siguen. Pero cuando usted no viene a la iglesia, ya hay orgullo. Pregúnteme, ¿desde cuándo diezmo y desde cuándo ofrendo? Desde siempre. ¿Por qué? Porque sin Dios no puedo ser próspero como soy. Entonces cuando yo ya no diezmo, no, ya estoy orgulloso porque yo creo que yo soy más vivo que Dios. Cuando el hombre cree que puede hacerla solo, ahí ya tiene orgullo. En este camino a la caída, el orgullo es importante. Hay que tener cuidado con él. En 1 Timoteo 3:6 dice: no, un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Por eso nosotros, como iglesia, no podemos poner un neófito en el liderazgo. Y ese es un problema en la Argentina, porque en la Argentina todos queremos ser uno y nadie quiere ser dos. Todos queremos ser Gardel y nadie quiere tocar el bandoneón.
Entonces no, el 1 es importante, como el 2 es importante, como el 3 es importante. Yo lo que quiero es hacer lo que Dios quiera que yo haga. Todos no podemos ser Gardel, hijos. Oh, gracias por su entusiasmo. Por eso ahí arranca el orgullo y arranca la división. Cuando yo creo que yo puedo hacer lo que otro puede hacer. Por eso la Biblia dice que no pongas un neófito en el liderazgo. Mire, en el original dice lo siguiente. Dice, si pones un neófito en el liderazgo, puede hincharse como un sapo hasta reventarse. Por eso hay gente que dice, ay, yo sé tocar, déjeme tocar. Es que no se trata de tocar, esto no es una orquesta, es un momento de ministración. No, pero yo fui gerente de que esto y yo fui profesor de los... Sí, pero no se trata del conocimiento humano. Para poder enseñar aún a los niños, tenés que tener la gracia de Dios y el don de Dios. Porque Dios ya tuvo un problema con uno que se llamaba Satanás o Lucifer. Y él ya no quiere tener dos problemas. Porque cuando yo me levanto y digo, es que como yo fui ingeniero civil y estudié teología, y entonces yo puedo enseñar, entonces yo ya estoy diciendo yo. Pero cuando yo me levanto y digo, yo fui obediente, estudié lo que tenía que estudiar, pero me puedo parar aquí por la gracia de Dios y todo lo que hago, lo hago por la gracia de Dios. Entonces Dios dice, wow. No podemos colocar personas por necesidad en el ministerio. Mire lo que dice el versículo 16 de Ezequiel 28. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La palabra iniquidad en el original es abón, es tendencia permanente de hacer el mal. El diablo dejó de ser consciente de Dios para empezar a ser consciente de sí mismo. ¿Y qué empezó a hacer el diablo? Contrataciones. Y mire lo que significa contrataciones. Comercio al detal, intercambio. Yo doy algo y vos me das algo. Contraprestaciones, obligaciones. Por eso es que la gente muchas veces dice, yo voy a la iglesia el domingo, Señor, pero yo veré. No, ¿yo veré qué? Usted no viene a hacer contrataciones. O sea, yo vengo, pero usted me arregla mi... No. Así no funciona. Yo vengo porque te amo. Y porque me amas, me ayudas en la vida. Es diferente. Pero gente condiciona. No, si usted no me hace milagro, entonces me vuelvo al gauchito. Porque cuando yo iba donde el gauchito le dejaba la botella de vino y él sí me resolvía todo. Volvemos al esquema judío, señales. No, tú no vienes por... O sea, yo te doy algo, tú me das algo. Yo diezmo, tú me das algo. Yo ofrendo, tú me das algo. Yo te oro, tú... No. Ese es el sistema del diablo. Si al diablo le estaba diciendo a Dios, yo te doy adoración, ahora dame un lugar. Tremendo. ¿Qué más es contrataciones? Esto me impactó, es dar un paseo y un rodeo. Esto era lo que Satanás quería hacer, dar un paseo y un rodeo con los ángeles para buscar lealtad, fidelidad y adoración a él. Por eso la estrategia del diablo para sacar a la gente de Dios, más que de la iglesia hablemos de Dios, es sacarlo de la iglesia. Entonces, este domingo no vaya, vamos a cine, y le envía gente que lo lleve a cine. No, este domingo vayan a la cancha, entonces le envía gente que le gaste la entrada. Porque el diablo lo empezó a ¿qué? Le está dando un paseo, le está dando un rodeo. El diablo necesita alianzas estratégicas en el cielo como en la tierra. Adán y Eva no comprendieron que al ser independientes de Dios se convirtieron en esclavos del diablo. Cuando el hombre quiere ser independiente de Dios, se convierte en un esclavo de Satanás. Y esto pasa en el cuerpo de Cristo cuando hay gente con el espíritu de Absalón. Gente que quiere armar grupos con calumnias, quiere dividir. Mire que en 2 Samuel 15 dice que Absalón por 4 años estuvo hablándole a la gente mal de su papá. 4 años. Y tanto fue el impacto de la calumnia que David tuvo que huir.
O sea, el diablo sigue haciendo lo mismo, porque el diablo cuando vino a hablar con Eva, ¿qué vino? A calumniar. Es que Dios quiere que usted no disfrute la vida, pero cuando usted coma del árbol, usted va a saber, va a conocer el bien y el mal. Satanás siempre quiere traer lealtad a él, calumnia, división y rebelión. Él quiere adquirir riquezas de una forma utilitarista. Y la gente que lo sigue de la misma manera, con marketing. Por eso hay que tener cuidado con las redes. Porque el diablo maneja las redes. Instagram es manejado por Satanás. Eso es puro Photoshop, pura imagen, pura farsa. Usted mire todos esos que se divorcian, mírenle del historial cuando estaban unidos en Instagram. Y salían todos bonitos, todos lindos. Decían, ay, la pareja del año. ¿Se acuerda la pareja? Después se divorciaron. ¿Por qué? Porque todo era una vil mentira. Y eso son las redes sociales. Hay parte de verdad, pero hay mucha mentira. Escuche bien. Cuando Satanás tienta a Jesús, ¿qué le dice? Si me das adoración, ojo, si me das adoración, yo te daré. ¿Vieron? Contrataciones. Si vos me das, yo te doy. Tremendo, ¿no? Si vos me das, yo te doy. Ese es el sistema del diablo. Dios no nos llamó a promovernos, a construir nuestra propia imagen o nuestro ministerio, sino a predicar a Jesucristo. El fin no justifica los medios. No podemos comercializar o comerciar con lo santo. Jesús sacó a los comerciantes del templo como a puro látigo. Y hay gente que le gusta comerciar con las cosas de Dios. Y en la Argentina hay mucha gente que se dice ser pastor, que nunca fue llamado, que comercian con la fe y le hacen daño a la fe cristiana. Hay mucha gente que no debería tener ni iglesia ni ministerio porque no lo tienen, pero simplemente entró en el cuento de sabiduría griega, de señales judías, y entonces el tipo dijo, no, pues yo también puedo abrir otro kiosco. Y ahí empezó a hacer mercadería. Mire, provincia está llena, la provincia de Buenos Aires, de iglesias donde los pastores son mercaderes, que ni se deberían llamar pastores. ¿Por qué? Porque hacen negocios con la fe, contraprestaciones. Por eso hay gente que cuando no entiende esto, y aquí tienen que tener cuidado los hombres de negocios, porque hay gente que piensa que cuando ellos dan su ofrenda, entonces, pastor, yo doy la ofrenda, pórtese bien conmigo. No hable de los pecados míos. No, porque si no usted está en el mismo sistema del enemigo. Usted no da la ofrenda a un pastor, usted da su ofrenda a Dios. Entonces, si atacan su pecado, de gracias a Dios que está en un lugar donde le están enseñando a cómo acabar con la raíz que atormenta su vida. Pero no es una contraprestación. Yo he tenido gente en el transcurso del ministerio que son dadores, son generosos, pero quieren manipularme a mí, y más cuando me ven joven. Y he tenido líos con gente. Y le digo, no. Hay gente que le gusta darme a mí la ofrenda en la mano, y yo, no me la den en la mano, déla allá en el alfolí. Ojo, si es tan grande que no cabe en el alfolí, démela en la mano. Pero hay gente que, yo entiendo que es un buen corazón, pero hay gente, y yo le he dicho a mi esposa, yo percibo en el espíritu cuando quieren manipularme con su ofrenda. Aún a mí no me gusta saber lo que da la gente, porque eso cuida mi corazón. Acuérdate, el dar es adoración. El dar es adoración. Ezequiel 28:16 dice, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. O sea, lo más parecido a la revelación es la religión.
ya que ésta nació bajo la cobertura de Satanás. El propósito de la religión es lo más bizarro que existe. Es la copia más trucha de la revelación, pero es lo más cercano a la revelación. Por eso hay que tener cuidado de no entrar en religión, sino vivir una vida de revelación, una vida del Espíritu. Versículo 17 dice: se enalteció su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Escucha bien, esto todavía no ha pasado totalmente. Pero ¿qué es lo que la gente mira cuando entra a un lugar? El producto. ¿Qué es lo que la gente va a mirar cuando la iglesia sea raptada? Al anticristo. Y ahí, escuche bien, en el rapto ellos mirarán al enemigo, al anticristo. Por eso nosotros hoy debemos predicar el evangelio de la gracia. Debemos predicar el evangelio de las buenas noticias. Y cuando alguien recibe a Jesús, el reino de Dios se establece en esa persona. Pero no podemos estar hablando de que el reino de Dios venga ahora, porque va a venir en el milenio. Pero sí nace en el corazón de las personas. Versículo 18 de Ezequiel 28. Con la multitud de tus maldades y con la inequidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¡Qué tremendo! Esto va a pasar cuando el enemigo sea destruido. Él ya fue derrotado, pero va a pasar cuando el enemigo sea destruido. Vaya conmigo a Isaías 14. Vea lo que dice versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué se repite vez tras vez tras vez en esta porción de la Escritura? Orgullo. Cuando el hombre dice: yo no necesito de Jesús para poder entrar a Dios, yo no necesito de la iglesia para poder seguir a Jesús, yo no necesito de la vida cristiana para llevar una vida en victoria, ese hombre está en orgullo. Ese hombre no ha nacido de nuevo. Por eso la importancia de nacer de nuevo, de recibir a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la naturaleza de este tipo hasta cuando recibamos a Jesús. ¿Y cuál es la naturaleza? Egoísta. Hablen un poquito conmigo de filosofía. Hablen un poquito conmigo de ateísmo. Nos tomamos un café y yo les cuento que yo era el hombre más egoísta del mundo. Yo solo pensaba en dos cosas: voluntad de poder, voluntad de dominio. Federico Nietzsche. Y el fin justifica los medios. Tenga que pasar por quien tenga que pasar, pero yo voy a lograr lo que yo quiero. Tremendo. Y eso es el hombre sin Dios. Lo que estamos leyendo acá. Ese es el pecado personal, pecado de naturaleza. Porque cuando vos recibís a Cristo, el fin no justifica los medios. Cuando recibís a Cristo, vos no decís: voy a pasar por este, voy a pasar por este. No. Vos sos una persona llena de amor, que estás pensando en cómo bendecir a la humanidad y cómo ser un hijo mimado de Dios. La Biblia dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Antes de la caída viene el orgullo. Mire lo que dice: la abundancia de sus contrataciones. ¿Qué es lo que hoy en día levanta la psicología moderna? ¿Qué es en lo que hoy en día levantan las empresas? ¿Qué es lo que hoy en día levanta las escuelas, las universidades, todo? El yo. ¿A quién premian? A uno. Pues si todos se esforzaron. El ser humano quiere levantar el yo, quiere levantar el ego. Y la gente necesita tener clara su identidad en Cristo.
Porque cuando vos tenés clara tu identidad en Cristo, no necesitas levantar tu autoestima. Porque cuando vos querés levantar tu autoestima es porque vos querés levantar tu yo. ¿Y cuántos saben que el gran yo soy es más grande que mi yo? Y si ya tengo a Jesús, tengo un yo bien grande. Oh, gracias por su entusiasmo. Que Jesús. Mire, la naturaleza del primer pecado, ¿cómo llegó a pecar? La verdad es que no sabemos cómo llegó a pecar. El hombre fue tentado por Satanás, pero podemos ver en esta escritura 5 cosas que hicieron que el enemigo pecara. Pero la primordial o lo primero que podemos tener en mente es cuando él quiso ser independiente de Dios. O sea, cuando el hombre quiere ser independiente de Dios, ya está en pecado. Miren lo primero que dijo el diablo. La primera palabra dijo, subiré al cielo. O sea, lo primero que él quiso hacer fue ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Hay 3 cielos, el primer cielo, el segundo cielo donde está el universo, donde están los planetas y todo eso, y el tercer cielo que es donde está Dios. Y él quería estar con Dios en el tercer cielo. Él quería estar a la par de Dios. Ojo, mire lo que dice acá. Él quería que en el cielo hubieran 2 cabezas, Dios y Satanás. Pero ¿cuántos saben que 2 cabezas es un monstruo? Entonces Dios le dijo, no, qué pena, aquí hay un solo Dios y hay una sola cabeza. Segundo, mire lo que él quiso hacer. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. La palabra estrellas es ángeles y cuerpos celestes luminosos. O sea, él quiso obtener un dominio en la esfera angelical y obtuvo un 33%. Por eso el pecado, empezamos diciendo, no es un problema de pecado, es un problema de naturaleza. Y aquí estamos descubriendo la raíz. Y la raíz es la independencia, la raíz es el ego, la raíz es el yo. Aquí es claro entender que nosotros tenemos una sola naturaleza, porque ese ha sido el problema del diablo que ha metido en la iglesia latina. Es que somos humanos, es que tenemos 2 naturalezas, somos pecadores salvo por gracia. No, o eres pecador o eres salvo, pero no eres las 2. Y hoy quiero que quede esto claro. Si tú eres un cristiano nacido de nuevo, escucha bien, tú tienes una nueva naturaleza. Y en esa naturaleza no reina el pecado. Ay, es que yo soy carne y la... No, usted es espíritu. Porque ese es el engaño del día. Ay, es que pastor, yo soy humano y los... No, usted no es humano. Usted es una nueva criatura en Cristo. Es que carne somos, carne es su abuela, usted es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya quedó claro eso? Diga conmigo, soy un espíritu. Diga, soy una nueva criatura. Porque cuando usted piensa que usted es una nueva criatura, pero que es humano, entonces usted va a vivir una vida de pecado. C, tercero, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ojo. Muchos creen que él se refería a Jerusalén, el lugar donde Cristo tendrá su trono en el futuro. Y el monte es un lugar de gobierno. Hay mucha escritura que podría leer, pero no tengo tiempo. Pero en el monte, en el lugar del norte, mire lo que dice el Salmo 48:2. Dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, al lado del norte, la ciudad del gran rey. Allí era donde el diablo se quería sentar. Allí fue donde quiso tentar a Jesús. Y allí fue donde Jesús murió. Y él quería ese trono para él. Por eso Satanás es lo más bizarro que existe. En Colosenses 2:13 al 15, ahí es donde Jesús lo exhibe públicamente y le dice: usted no se va a sentar en ningún lugar, porque usted fue vencido, y todo principado, toda potestad, toda autoridad, toda vuestra maldad fue vencida por mí en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ese plan, allí el diablo perdió, el diablo fue derrotado. Cuarto, dice: sobre las alturas de las nubes subiré. Ojo, la palabra nube más de 100 veces significa gloria.
O sea, el diablo lo que estaba diciendo es, y la gloria de Dios la tendré yo. Y quinto, mire lo último que dice, seré semejante a Dios, al Altísimo. O sea, él quiso tomar el lugar de Dios como rey del universo. Era una ambición voluntaria contra Dios. Ojo, el hombre fue tentado, Satanás no fue tentado. Por eso Satanás no tiene perdón, porque él voluntariamente se rebeló en contra de Dios. Y la rebelión es un desafío directo contra Dios. Fue tan terrible lo que hizo Satanás que lo que Dios creó lo desordenó. Génesis 1:1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero fue tan terrible el lío que armó el diablo que en el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo algo que Dios crea que es perfecto es desordenado? Porque el pecado desordena todo. Todos los problemas que hemos tenido en la humanidad, las guerras, la hambruna, los problemas climáticos, los huracanes, los terremotos, todo eso es del diablo. Aún cuando Dios creó la tierra estaba sobre su eje, hoy está fuera del eje. No había los problemas que había. El hombre podría vivir la eternidad si no hubiera pecado en la tierra, como va a ser en el milenio. La desobediencia, la rebelión, la traición, el pecado fue atroz, dañino, afectó toda la creación, la inteligencia humana, la voluntad, las emociones, las decisiones. O sea, el pecado ha hecho del mundo un lugar lleno de caos. Por eso cuando nosotros venimos a Jesús, ¡wow!, y hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva naturaleza y le podemos adorar. Ay, qué pecado, ni qué pecado, qué caos, ni qué caos, qué diablo, ni qué diablo. Estoy en la dulzura, estoy en la hermosura, estoy en la presencia. Y cuando en la semana renuevo mi mente, digo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Y la ley del pecado que moraba en mí ya no mora, porque ahora tengo una nueva naturaleza. La naturaleza de Cristo vive en mí. Soy un hijo de Dios, por eso puedo vivir una vida diferente y marcar la diferencia en Buenos Aires, en Argentina y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos pueden darle un buen aplauso al Señor? Aleluya. Vamos, lo invito a que se ponga en pie. Bendigo a los que nos ven por las redes. Bendiciones.